Estamos en comunicación con Mariano González, decíamos, él es sociólogo, docente y es miembro también del Observatorio de los Trabajadores de la Izquierda Diario, para charlar un poco, bueno, sobre qué está sucediendo en el mercado laboral actual y estos rumores también que cada vez se hacen más fuertes sobre la posibilidad de una reforma laboral. Hola Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Emilia al aire de la tribu. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Che, gracias por atenderme y además por, sobre todo, repensar esto, porque la última vez que charlamos estaban lanzando ustedes desde el observatorio el índice de precariedad laboral, ¿no? Y bueno, un par de meses después tenemos esta situación. De hecho, perdón, te escucho un poquito bajo, te escucho bien, pero un poquito bajo. A ver, ahí tocamos un poco los volúmenes. No escuchar más tanto. Dale. Pero sí, me acuerdo que la última vez incluso habíamos terminado hablando un poco de las acciones colectivas que se venían expresando y bueno, y la advertencia en el sentido de decir la intención del gobierno, ¿no?, de avanzar sobre una reforma que ahora efectivamente empieza cada vez a tomar más forma. Sí. Si te parece, Mariano, escuchemos primero este audio de Milei. Es un audio de una entrevista que él dio el 21 de octubre para la televisión pública. Lo que nosotros queremos hacer es darle la posibilidad a los argentinos de que puedan optar por otro sistema. Es decir, si usted va a ir a una nueva negociación, en esa negociación usted puede elegir, las partes pueden ponerse de acuerdo de seguir manteniendo el contrato de hace 70 años. Pero, ok, digamos, y para los que están eso, digamos, si quieren seguir con ese contrato, está, listo, ya está. Pero ¿qué es lo más interesante? Que si usted está del segmento informal y quiere pasar al segmento formal, puede hacer un nuevo contrato laboral que le permita estar formalizado y con otras lógicas de flexibilidad que a usted le permite estar mucho mejor. O sea, sin que el que quiera dar trabajo esté pendiente de que si el día de mañana es el que le dio laburo, lo denuncia, tiene que cerrar la pyme. Tiene que cerrar la empresa, exactamente. Entonces, se termina con la industria del juicio, por ejemplo. Claro. Entonces, pero esto es lo interesante, usted no va a perder ningún derecho, porque el que está en el segmento informal no tiene ninguno. Claro. Entonces, y los que están en el segmento formal pueden seguir eligiendo estar en el mismo sistema. Usted le da la opción al que está en el segmento informal pasar al segmento formal, lo cual es una ganancia enorme, ganan las dos partes. Ese es un audio de Milei en una entrevista el 21 de octubre, previo a las elecciones legislativas que dio para la televisión pública. Bueno, ¿por dónde empezamos, Mariano? Mira, es bastante difícil de empezar en el sentido del grado de cinismo que tiene el recorte y el grado de caracterización que tiene aspectos reales sobre el mercado de trabajo, ¿no?, sobre las condiciones del mercado de trabajo. Yo creo que como propuesta para pensar en darle cuerpo a una respuesta de este recorte, creo que habría que hacer hacerse una serie de preguntas. Obviamente, una de esas preguntas es la pregunta más general sobre las condiciones en las que hoy la mayoría trabajadora se inserta, ¿no?, en el mercado de trabajo. Sí. Y que es un poco lo que conversamos la vez pasada cuando presentamos el índice de precarización, que igual podemos repasar ahora. Pero digo esto pensando en dos patas de la respuesta, dos objetivos, que es pensar esta situación, pero hacerlo también recuperando cuáles fueron ya los aspectos de reforma laboral que el gobierno introdujo en los intentos previos. Claro. Me refiero que puntualmente a los capítulos laborales del DNU 70 de fines del 23, que después fue frenado por la justicia, y también los capítulos laborales que después se incorporaron en la ley base. Entonces, esto lo digo no solo para hacer un ejercicio, digamos, de la trayectoria del gobierno, sino para pensar algo del argumento de que en general, ¿no?, los voceros del gobierno, sus voceros, el sector empresario, etcétera, cuando dicen que una contrarreforma de estas características sería la vía para generar empleo de calidad. Y ahí, solo de forma muy sintética, ¿no?, algunos datos. Casi 2 años después de que da inicio el gobierno de la Libertad Avanza, todos los indicadores laborales empeoraron. Entre fines del 23
y mediados del 25 se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo formales. O sea, el sector formal perdió 200.000 puestos de trabajo, 100.000 en el sector privado, 70.000 en el sector público y casi 20.000 en el sector de las trabajadoras de casas particulares. ¿Cuáles habían sido los cambios en aquel entonces, sobre todo a través de la ley bases? En primer lugar, se había extendido el periodo de prueba, que pasó antes era de 3 meses, pasó a 6. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Eso generó más trabajo en blanco? Bueno, no, solo generó, y hay incluso muchas denuncias alrededor de esto, un uso intensivo muy grande y una rotación también muy profunda de la fuerza de trabajo, sobre todo en el sector de jóvenes, claro. Digamos, quienes hacen sus primeras armas o se insertan en sus primeros trabajos, el sector más sometido a este tipo de trabajo intensivo y de alta rotación. O sea, los tienen 6 meses laburando a prueba, sin ningún tipo de promesa de nada, ni tampoco formalidad, ¿no? Terminan los 6 meses, no generan un contrato y en la puerta hay una fila, claro, de muchos otros jóvenes dispuestos a hacer otros 6 meses a prueba, y así se va generando eso, rotación y uso intensivo de esa fuerza de trabajo. Después, en ese momento se había, no sé si se acuerdan, establecido un fondo de cese laboral, sí, que es como el modelo WOCRA, digamos, donde todos los meses se aporta a un fondo de despido, y que al momento de realizar después el cese de la relación laboral funciona como indemnización, pero era un cambio que después tenía que ser incorporado en los acuerdos sectoriales de los convenios, cosa que generalmente no terminó pasando, y no sé si se acuerdan que hace poco Schwarzenegger le requirió a los empresarios que no la habían usado, sí, y les dijo algo así como, bueno, el gobierno les da todas las libertades para hacer un contrato laboral a su medida, y no hicieron nada, hizo como una especie de reto. Claro. Y se habían eliminado también las multas por trabajo no registrado. Y obviamente es un sinsentido preguntar si eso generó más empleo registrado, ¿no? Pero por las dudas está claro que no, o sea que eliminar las multas para el trabajo no registrado no generó mayor empleo formal. Claro. El trabajo informal hoy ronda el 40% de la fuerza de trabajo. Y se había creado también en aquel entonces, que todavía también está vigente, la figura del colaborador, que es justamente la figura que valida el fraude laboral, en el sentido de que habilita o legitima la contratación vía monotributo de hasta 3 personas. Eso más pensado para empresas pequeñas, digamos, ¿no? Claro, puede ser para emprendimientos más pequeños, claro, pero también para otros emprendimientos que tengan formas de contratación. Claro, tercerización. Mixta, digamos, en las unidades, que puedan tener empleo formal, informal, y que puedan también incorporar cuentapropismo de una manera legitimada. Uh-huh. Y eso también se monta sobre un fenómeno que no es que es patrimonio exclusivo de este periodo del gobierno de Milei, sino que es el fenómeno que ya venía manifestándose, que es el crecimiento de distintas formas de cuentapropismo, que también en algún momento conversamos, en el sentido de que es un universo muy heterogéneo, pero que es el que viene creciendo a un ritmo sostenido muy importante, y que mantiene dentro de este universo muchas formas de contratación fraudulenta, es decir, relaciones de dependencia encubiertas, donde se transfiere el peso del pago de obra social y de aportes jubilatorios al trabajador, que lo paga, en el mejor de los casos, vía monotributo. En el peor, que es lo que también viene pasando ahora, ni siquiera no con monotributo, es decir, la total informalidad, en donde las formas de cuentapropismo expresan casi un 60% de trabajo sin ningún tipo de registro de monotributo ni nada. ¿Cuánto dijiste, perdona? Entonces, casi un 60%. O sea, de ese 40 informal, un 60%... trabajo por cuenta propia. Wow. Claro. Entonces, creo que estos datos, lo que interesaba por lo menos poner como un primer paso, pensar sobre si estas contrarreformas van en el sentido contrario al que por lo menos
declarativamente el gobierno hace sobre la creación de empleo de calidad, las posibilidades que va a brindar para generar mejor empleo, etcétera, sin contar, en estos días se estuvo recuperando bastante, por lo menos yo lo escuché bastante, que se recuperó un estudio que tiene unos 10 años que hizo la Organización Internacional del Trabajo, donde analiza reformas laborales que se hicieron en 63 países, para pensar si efectivamente cuáles son los criterios y sus consecuencias. Y este informe que es categórico en concluir que la flexibilización de las condiciones laborales nunca, en ningún caso, en ninguna situación, se traduce o se tradujo en un aumento del empleo, de calidad, o la OIT lo nombra como típico, pero dejando de lado la nominación, nunca se traduce en una mejora y en un aumento del empleo, sino que solo degrada la protección que los trabajadores tenían previo a las reformas. Claro. Y ahí creo que podemos pasar, se quiere, a pensar algo del contenido de la... ¿no? Como que hasta acá es claro, las porque, reformas que están incluidas en la ley, bueno, en el DNU primero, en la ley base después y en un decreto posterior también. Puede ser que yo sea muy ingenua, Marian, pero me quedo pensando en todo esto que vos estás mencionando, que efectivamente ya se reformó, ¿no? Digo, ya hay un texto, digamos, que habilita a empresarios y empresarias, ¿no? A poder ir en ese sentido. ¿Cuánto más puede tener una reforma laboral? ¿Cuántas peores noticias puede haber? Muchas, ¿no? Parece que es bastante según los borradores que andan dando vuelta. Pero no, creo que está bueno porque en aquel entonces, cuando se intentó pasar el DNU, que después frenó la justicia, y después en la ley base, una parte quedó recortada en la discusión parlamentaria, lo que quedó por fuera, es decir, lo que no se incluyó, eran o tenía que ver más con ataques directos a la organización sindical. Claro. Y hay algo de ese aspecto, hay otros también, ¿no? Que igual ahora repasemos, si te parece. Pero ese punto que quedó pendiente en esa ofensiva del capital, del gobierno, es el que se intenta recuperar, junto con otras cosas, ahora. Bien. Me parece que esa es una clave para pensar la propuesta de contrarreforma que están anunciando ahora, que igual hay que decir, ¿no? Que todavía no hay un texto oficial, sí hay muchos borradores y hay mucho lobby. No sé, hoy escuchaba a un asesor de estos abogados de las cámaras empresarias que hizo una entrevista con Feynman, y él, bueno, dijo que tuvo acceso a un borrador que tiene 90 y pico de artículos de la contrarreforma, y dio algunas pistas de por dónde va a pasar esta avanzada. En primer lugar, se había especulado por un incremento de la jornada laboral en alguna de las versiones de los borradores, o sea, incrementar la jornada laboral legal. Sí. Y esto creo que tiene por lo menos dos observaciones para hacer, que es que Argentina es ya uno de los países con la jornada laboral más extensa en comparación con otros países de la región y del mundo. Es una jornada que es del 29, o sea, tiene casi 100 años. Wow, la jornada laboral de Argentina. Y no, pues también siempre aparece, bueno, hay que modernizar la legislación, que queda vetusta. Bueno, sobre este aspecto de 100 años, con los cambios en la productividad que hubo, la propuesta es aumentar, ¿no? la hora de trabajo. Y que además, si uno toma los últimos datos que salieron, que son los corresponden al segundo trimestre del 25, un 25% de la fuerza de trabajo está sobreocupada, es decir, que trabaja más allá de las 45 horas semanales. Y un 12%, un poquito menos, pero 11 y pico % del total de ocupados, dice tener o declara tener más de un trabajo. Y esto porque en el combo grafica la extensa jornada que existe por estas 3 vías, por la propia legislación,
que la hace que sea de las jornadas más extensas del mundo, a la vez por la sobreocupación, la sobrecarga horaria de trabajo y el pluriempleo, que en última instancia lo que dice todo esto es que el valor de la fuerza de trabajo en Argentina se paga hoy muy por debajo de su valor de reproducción, es decir, del valor necesario para que se reproduzca y se presente al día siguiente en los lugares de trabajo, y por eso la necesidad constante de sumar horas, de sumar trabajos, de sumar desgastes. En esos niveles estamos, y en ese marco se está dando la discusión, o mejor dicho, el intento de contrarreforma. Y aparece también otro aspecto ligado a esto, que es la propuesta del banco de horas. No sé si la escuchaste, circular. Que es sencillamente una especie de un contrato por X cantidad de horas, pero que se distribuyen básicamente de forma arbitraria, o mejor dicho, bajo la única perspectiva de lo que el empleador dispone. Hoy vos te vas enterando sobre la marcha. Mañana te tocan 12 horas, pasado te tocan 3, y así hasta completar las horas. Claro, y la palabra ahí la va a tener el empleador, que te va a decir qué días venís, cuántas horas y cuántas horas al día siguiente, ponele. Claro, exactamente. Sí. Y eso queda muy ligado y atado a los ciclos de producción, a los momentos de mayor o menor demanda, ¿no? Como el intento de que la fuerza de trabajo se acomode de una manera muy estricta a la necesidad de producción. Ahora igual me gustaría como pensar la contracara de eso, pero también hay que decir que esto ya pasa en algunos lugares, en algunos convenios. Estoy pensando puntualmente en Mercado Libre, que durante el macrismo estableció un convenio flexibilizador de estas características, que además lo que hace es que se elimina la idea y el pago de horas extras, porque los días en los que vos trabajás 13 horas no cuentan ni se pagan como horas extras, sino como el marco de estas horas totales que se distribuyen de forma desigual. Uh-huh. Y después, para retomar lo que decíamos recién sobre la organización sindical, hay algo del intento de esta avanzada que tiene que ver con limitar o delimitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores. La forma de hacerlo, o cómo aparece en la discusión, es a través de regular lo que son las actividades esenciales. Que también, no sé si te acordás, pero sí, que estaba en la... Claro. En el DNU. Uh-huh. Sí. Entonces, se categorizan básicamente casi todas las actividades económicas como esenciales, y eso obliga legalmente a garantizar una cobertura mínima de trabajo de 50 o 75% según el caso. Claro. Entonces esto obviamente busca eliminar el derecho constitucional a la huelga, al paro, a suspender, a tomar acciones, restringiendo estos derechos, e incluso restringe también las propuestas, opone obstáculos para la realización de asambleas en los lugares de trabajo, que la propuesta aparentemente es intentar regimentar eso, y solo podrían realizarse con autorización del empleador y sin afectar la producción. Espectacular, permiso para asamblea, espectacular. Seguro te lo dan, ¿no? Si pedís permiso para hacer una asamblea. Perdón, no te escuché de mí. No, que decía que seguro si le pedís permiso a tu empleador para hacer una asamblea, te van a dar permiso. Seguramente es lo más probable de que todos sabemos que así funcionan las relaciones laborales, y seguramente pase eso. Esto es como, digamos, el programa de máxima, claro. Creo yo. Y me estoy olvidando del intento también, o que aparece la primacía de los convenios por empresa. O sea, que se pueda negociar convenios por empresa en lugar de trabajo. Claro. Que también existe esto hoy, de alguna forma, pero solo se puede si mejora las condiciones de los convenios sectoriales. Sí. Es decir, el convenio sectorial, que tiene un alcance para todo el sector, funciona como un piso hoy. Uh-huh. Entonces vos podés negociar por empresa siempre y cuando las condiciones que negocies estén por encima
de ese piso, ¿no? Puede ser por plus, extras, etcétera. El intento ahora es cambiar el ámbito de aplicación y tomar como ámbito de aplicación los convenios por empresa. Claro. Y que puedan estar por debajo de los convenios sectoriales, lo que obviamente pone en una condición no solo de asimetría, sino de mayor debilidad al momento de la negociación, porque bueno, no es lo mismo discutir, que el sindicato discuta con el sector de conjunto que hacerlo atomizado. Claro, claro. Y Marian, acá, si te parece, perdón, sí. Necesitamos poner aunque sea un punto seguido acá, si te parece, seguimos hablando en breve, quizás también en breve ya tengamos mayores definiciones sobre el texto, ¿no? Y efectivamente comprobar todo esto que vos estás diciendo, ya se me cae un lagrimón, de manera escrita, ¿no? Bueno, si te parece, Marian, volvamos a hablar en breve y seguimos un poco analizando. Para mí hay algo que queda acá flotando, que es que si efectivamente la informalidad es tan alta, ¿quiénes van a llevar adelante la lucha, ¿no? En contra o para efectivamente que no se logre esta reforma laboral, ¿no? Por algo Milei dice, no va a perder ningún derecho porque el que está en el sector informal no tiene ninguno ya. Bueno, no me extiendo mucho, pero lo escuché el otro día a Pérsico hacer una declaración muy similar, preguntándose por qué preocuparse por el sector, que es una minoría de la clase obrera, cuando la mayoría está en condiciones de precariedad. Claro. Y esto me parece que es un problema pensarlo en esos términos, no solo porque obviamente le hace el caldo gordo a los discursos de Milei, sino porque me parece que hay algo de que la política de las organizaciones sindicales y de las organizaciones sociales, incluso de parte de la conducción política, que esta lógica corporativa nos trajo hasta acá. Es decir, la lógica de operar y validar la fragmentación del colectivo obrero es parte del problema. Y a la vez, Hola. Uy, se nos cortó Mariano. Ahí, hola. Ahí está. Ahí volviste, Hola, Mariano. hola. Ahí volviste. Sí. Bueno, no sé hasta dónde se escucha. No, que efectivamente llegamos hasta acá revalidando, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a las políticas gremiales, sindicales en algún punto. Bueno, y después hay otra razón, que es que una reforma de estas características no es que no impacta en el sector informal o precario y demás, porque el sector informal mira como referencia, con muchas mediaciones y todo, pero mira lo que pasa en el sector formal, tanto en salario, en condiciones, y funciona como un punto de referencia. Entonces, parece que hay algo del problema de pensar de una forma atomizada, que es justamente parte del problema, y que requiere entonces pensar o preguntar, bueno, ¿qué están pensando las conducciones sindicales o de las organizaciones sociales sobre cómo se va a construir una fuerza social necesaria para enfrentar estas reformas? Y no me metí con todo el universo, digamos, de CGT y ya rupturas o amenazas de rupturas, donde, por ejemplo, Fernández de la UTA ya amagó con romper, porque no solo no está de acuerdo con el triunvirato, que es un triunvirato de pasividad también, pero que exige que se le dé ayuda al gobierno. Y darle ayuda al gobierno en un momento, digamos, donde la avanzada del capital es tan descarnada, por lo que vos decías, digamos, ¿qué puede empeorar? Bueno, el capital avanza para empeorar y disponer lo mayor posible, lo más que pueda, de los tiempos de la fuerza de trabajo, desarticular la vida a través del banco de horas, es decir, que no haya ni siquiera la posibilidad de planificar, de prever los mínimos tiempos libres, que cada vez son menores, ¿no? Una disposición total del capital sobre la fuerza de trabajo. Bueno, el pedido de darle ayuda al gobierno y de aprobar o garantizar una reforma de estas características es catastrófico. Sí. Y no estoy tampoco nombrando los Jalil, los gobernadores de Tucumán y Catamarca. Por eso, yo me voy a anotar estos dos puntos para que... la elección y ya salieron a decir Marian, que iban a apoyar.
Yo me voy a anotar estos 2 puntos que vos estás nombrando, CGT, gobernadores, para volver a hablar la próxima vez en profundidad, porque me interesa muchísimo también lo que está pasando ahí y cuáles van a ser los posicionamientos de las distintas centrales obreras. Marian, ¿te parece que nos comuniquemos en breve? Gracias por la comunicación. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Pasó Mariano González, sociólogo, docente y miembro del Observatorio de los Trabajadores de la Izquierda Diario.